mientras voy a aumentar un poquito el volumen ahí, cualquier cosa me avisan. Eh, vamos a, vamos a arrancar hoy, vamos a avanzar en la materia, vamos a empezar a ver cómo trabajar con bases de datos. Vamos a hacer un repaso sencillo, un repaso breve del concepto de bases de datos relacionales, que son las con las que vamos a trabajar nosotros. Y bueno, ¿por qué es importante conocer su manejo y qué importancia tienen las bases de datos en el desarrollo de aplicaciones web? ¿No es cierto? Es muy importante, vamos a decir que es imprescindible. Bien, ustedes tuvieron una materia de bases de datos, tengo entendido, ¿es así? ¿Ya cursaron o están cursando en este cuatrimestre también? Bien, en el cuatrimestre pasado, perfecto. Bueno, sí, esa la cursan con el profe Gustavo Pedraza, ¿así es? Bueno, ¿alguno se acuerda, alguno me puede dar un concepto, una idea de lo que es una base de datos? ¿Se acuerdan la idea, el concepto? No digo la definición ni nada parecido, sino más que nada la idea de lo que es una base de datos. ¿Quién se anima a decirme algo? O escribir en el chat. ¿Nadie? Profe, puede ser algo así como un sistema donde se pueden almacenar datos. Sí, básicamente es un almacenamiento de datos, así es, acá me dicen, es una colección de datos relacionada y homogénea. Sí, 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 ambos conceptos están bien, básicamente es la idea, ¿no es cierto? Bueno, la misma palabra, digamos, nos está diciendo que justamente es una colección de datos que tiene la particularidad de que no son datos cualquiera, sino que son datos que están relacionados entre sí. Siempre una base de datos va a reflejar, ¿no es cierto?, el conjunto de datos que está vinculado a un determinado entorno, a un determinado universo que estamos modelando nosotros, que es donde va a trabajar nuestra aplicación, ¿no es cierto? Si estamos trabajando o estamos desarrollando una aplicación, por ejemplo, para un comercio, y bueno, vamos a estar almacenando datos de probablemente productos, de clientes, de vendedores, de ventas, de compras, todos esos que se llaman entidades digamos, en la jerga de bases de datos, todos esos objetos de los que nosotros queremos registrar información para posteriormente poder gestionarla mediante una aplicación. Entonces, todo ese conjunto de datos que guarda una relación entre sí es lo que se conoce como bases de datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo almacenamos físicamente? Y ahí puede cambiar la cosa, porque tenemos distintos tipos de bases de datos, pero el concepto es el mismo. Una base de datos podría ser algo tan simple como un archivo de Excel, por ejemplo, o un archivo de texto, si se quiere algo súper sencillo, como grandes motores de base de datos que trabajan con aplicaciones digamos, a gran escala, con un gran volumen de datos, pero el concepto es el mismo, un registro de información, de datos, no de información, son cosas distintas, que luego va a poder ser que está relacionada entre sí y que puede ser, o digamos la idea es que sea fácilmente gestionable, ¿no es cierto? Y nos dé soporte para la gestión de una aplicación, digamos, para el funcionamiento de una aplicación. Por eso, las bases de datos son muy importantes en el desarrollo web en particular y en el desarrollo de software en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque si estamos hablando de que estamos creando una aplicación, quizás un blog o un diario, bueno, entonces probablemente no, toda la información, por ejemplo, de los posteos, de los comentarios, de los usuarios que están registrados en la aplicación. Bueno, toda esa información debe estar almacenada en algún lugar y ahí es donde justamente entra en juego la base de datos, porque lo que vamos viendo hasta ahora y lo que vamos trabajando hasta el momento son programas que trabajan con información que está en memoria,
pero que de ninguna manera la estamos almacenando ni la estamos persistiendo de manera permanente. O sea, toda la información, todos los datos que manipulamos se pierden cuando el programa termina. Entonces, a partir de ahora, cuando empecemos a pensar en una aplicación, casi inconscientemente también tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser la estructura de los datos que van a soportar o que van a permitir almacenar la información que necesitamos para que esa aplicación funcione. Vuelvo al ejemplo, estamos hablando de una aplicación de un blog. Bueno, ya a medida que vamos empezando a pensar en cuál va a ser el funcionamiento de la aplicación, ya nos vamos dando cuenta de qué entidades o qué objetos del mundo real son los que nosotros vamos a tener que modelar, dice el término, que vamos a tener que representar o almacenar en una base de datos justamente. No es, digamos, propio, o sea, no es campo de esta materia el modelado o el diseño de base de datos, ¿no es cierto? O sea, ustedes ya tuvieron una materia de base de datos, no conozco el contenido, estimo que algo de diseño o algunos elementos del diseño de base de datos han tenido en esa materia. Y lo que vamos a hacer en esta materia es justamente valernos. Igual lo vamos a ir viendo sobre la práctica, por supuesto. Vamos a hacer un repaso de cómo se diseñaba una base de datos, ¿no es cierto? Cómo se creaban las tablas, cómo se establecían las relaciones, que es lo que ustedes seguramente vieron en bases de datos, pero no es una materia puramente de bases de datos, ¿no es cierto? Igualmente, cuando estamos desarrollando una aplicación, nosotros ahora estamos haciendo la tarea de programación, es decir, estamos escribiendo los programas que van a formar parte de la aplicación, y a la vez vamos a tener que oficiar también de diseñadores y de administradores de bases de datos. Ahora, en aplicaciones más grandes o en aplicaciones ya complejas, muy probablemente nosotros estemos, digamos, quizás a cargo de la programación y otra persona que está especializada en el diseño de bases de datos y que quizás tenga más experiencia, generalmente la gente más experimentada, los analistas, los diseñadores, son los que se encargan justamente del análisis de los datos y de la generación o del diseño de la base de datos física. Entonces, pero por ahora vamos a trabajar, digamos, vamos a hacer las dos tareas nosotros. Vamos a diseñar una base de datos sencilla a medida que vayamos haciendo ejercicios y ya cuando estemos haciendo un trabajo más real, que va a formar parte de la materia, ustedes tienen que hacer un trabajo para finalizar la materia. Vamos a tener que diseñar, ustedes van a tener que diseñar una base de datos que la vamos a ir llevando, digamos, de a poco, ¿no? Vamos a empezar de manera sencilla y dependiendo ya de las necesidades que tenga que hacer cada aplicación, lo vamos a ir personalizando y lo vamos a ir viendo de manera práctica. Esto es puramente práctico. No vamos a ver contenido teórico de bases de datos. Entonces, recién mencionamos que una base de datos puede ser algo tan elemental como un simple archivo de texto o algo muy complejo con múltiples archivos y muy sofisticado el software que maneja, como por ejemplo puede ser MySQL, que es la base de datos que ustedes creo que ven en lo que es la materia de base de datos. Así es, ¿ustedes están trabajando con MySQL o vieron esa base de datos? Sí. Claro, Bien. PHP Miami. PHP Miami. Bueno, vamos a distinguir, vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? Ya aclaramos que la base de datos es el conjunto de datos relacionados entre sí. Perfecto. Por otro lado, tenemos distintos tipos de bases de datos, ¿no es cierto?, en el mercado. Bueno, hay varios tipos de bases de datos. La base de datos con la que ustedes trabajaron en la materia de bases de datos es un tipo de base de datos que se llama base de datos relacional, que organiza los datos en lo que son tablas y se concentra en la relación que existen entre las tablas. Ya vamos a ver bien qué es una tabla. Pero vamos a definir ese tipo de datos que son las bases de datos relacionales, que son las más comúnmente encontradas en el diseño de software en general. Históricamente, las bases de datos de tipo relacional, o también conocidas como bases de datos SQL, ya vamos a ver también qué es SQL, son las bases de datos con las que mayormente vamos a trabajar. La mayoría del software que existe trabaja con bases de datos relacionales, aunque no es el único tipo.
existen otros tipos de organización de los datos, y uno muy común que viene creciendo últimamente, especialmente para manejo de grandes volúmenes de datos, son las bases de datos que se llaman NoSQL. Bases de datos NoSQL, o también que se conocen como bases de datos orientadas a documentos, que organizan la información no en tablas, sino que justamente guardan documentos que se van enganchando o relacionando de alguna forma con otros, pero no justamente a través del concepto de tabla. Entonces nosotros vamos a trabajar con bases de datos relacionales, y una de las bases de datos relacionales más utilizadas, por no decir la más utilizada, justamente por que se integra muy bien con lo que es PHP, es el motor de base de datos MySQL. Entonces ahí tenemos dos tipos de bases de datos: las más utilizadas, las relacionales, y las bases de datos orientadas a documento. Y dentro de las bases de datos relacionales o bases de datos SQL, MySQL, que es la que ustedes vieron, probablemente sea la más utilizada, especialmente en lo que es desarrollo web. Existen otras también, por ejemplo, PostgreSQL, que se escribe PostgreSQL, que es también un producto de software libre, es muy robusto, también es una base de datos relacional. Después tenemos, por ejemplo, lo que es SQL Server, que es también un producto de Microsoft, es una base de datos, digamos, con licencia, es una base de datos paga. Después tenemos, por ejemplo, lo que es Oracle, también hablando de bases de datos relacionales. Y en el campo de lo que son las bases de datos no SQL, una de las más conocidas y de las más utilizadas es, por ejemplo, MongoDB, que es una base de datos que se está usando muchísimo, especialmente en lo que es el desarrollo móvil. No sé si alguno lo habrá escuchado nombrar. MongoDB es una base de datos que no utiliza SQL, que ya vamos a ver qué es, pero no utiliza relaciones, no establece tablas y relaciones, sino que trabaja de otra manera. Otro tipo de bases de datos no SQL es, por ejemplo, Firebase, que es una base de datos en la nube, es de Google. Y bueno, después hay otras como Cassandra, por ejemplo, que es una base de datos promovida por lo que es Facebook o Meta, que se llama ahora la compañía, que la utiliza para sus productos, pero inicialmente Facebook comenzó utilizando MySQL como almacenamiento de datos. Entonces lo que había hablaba el compañero, que decía PHPMyAdmin, vendría a ser la herramienta de software, concretamente es una aplicación web, que nos permite gestionar la base de datos, pero PHPMyAdmin es una herramienta, es una utilidad, es un utilitario que nos permite gestionar la base de datos, pero no es la base de datos como tal, ni es el software de servidor de bases de datos. La base de datos es el conjunto de datos. El servidor de base de datos como tal, o también puede ser que lo encuentren como sistema administrador de bases de datos, con esas siglas incluso, SGM, creo que es algo así como en inglés, como Database Management System. Bueno, es el software en sí que está escuchando las peticiones de datos, ya vamos a ver cómo trabaja, pero así como si fuera un servidor web que está escuchando peticiones de páginas, bueno, un servidor de base de datos está escuchando por la red permanentemente peticiones de datos, ya sea que se le hacen consultas o que se le instruye a que, por ejemplo, guarde un dato, a que borre, a que haga modificaciones. Entonces, ese software que está ejecutándose para proveer servicios de datos es el servidor de base de datos como tal, y ahí entra lo que es MySQL, Postgre o SQL Server que dijimos recién. Mientras que PHPMyAdmin es una herramienta que nos permite trabajar con el servidor de base de datos, pero hay otras tantas, ¿no es cierto? Así como tenemos herramientas web como lo que es PHPMyAdmin, existen otras que se pueden instalar en la computadora, que se pueden trabajar incluso desde el celular, conectarse, trabajar con el servidor de base de datos y gestionar la información de alguna forma. Entonces, aclarando esos puntos, cuando nosotros hicimos la instalación de lo que es SAM, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, vamos a instalar lo que es el servidor de datos, el servidor web, que es el software Apache. Ese está sirviéndose permanente, o sea, está arrancado y está sirviendo permanentemente nuestras páginas web. Eso ya lo sabemos, ya practicamos cada vez que escribimos un archivo en PHP e intentamos abrirlo o ejecutarlo con el navegador.
se lo estamos pidiendo al servidor web, que sería Apache Web Server. Ahora, cuando tengamos necesidades de datos, bueno, nos vamos a conectar al servidor MySQL, que es el que tiene las bases de datos que vamos a crear y que nos va a proporcionar la información que nosotros le pidamos, o se va a encargar de hacer las modificaciones en la base de datos como tal, o sea, las escrituras, los borrados, las modificaciones. Todo eso lo va a estar haciendo el servidor de base de datos a petición de nuestras aplicaciones. Entonces nosotros vamos a crear programas que se van a comunicar con el servidor de base de datos para entrar y salida de datos, básicamente. Y eso nos va a permitir gestionar, o mejor dicho, crear contenido o páginas con contenido dinámico. Por ejemplo, listados, por ejemplo, formularios que sean procesados y que produzcan un alta en una base de datos, páginas que nos permitan borrar datos, que nos permitan modificar. Entonces, todas esas tareas las vamos a estar haciendo desde nuestra aplicación, pero integrándonos, comunicándonos con un servidor de base de datos, que en este caso es MySQL. ¿Estamos claros hasta el momento? Es muy importante que tengamos bien definidos qué es cada cosa. Bien, a ver, déjenme que les comparta pantalla. Igual no estamos haciendo nada por ahora, pero por lo pronto, a ver que encuentre acá la opción. Denme un segundito. Oh, ya me olvidé cómo era para compartirla. Ya me olvidé cómo era para compartir la pantalla acá. Abajo, profe, donde sale su nombre, tiene 4 opciones. La segunda es... ¿Dónde sale mi nombre? Ajá. Ahí está, compartir pantalla, exactamente. Bien. Ahí está la pantalla 1, listo. Bueno, ustedes me dicen si es así. Tengo un fondo de escritorio con unos focos ahí. Me dicen si están viendo eso. Y tengo una imagen por acá que me gustó porque es bastante claro qué es lo que hace justamente la base de datos. O sea, cómo interactúa nuestra aplicación con la base de datos. Están viendo ahí una imagen como de un servidor o de un par de servidores. Bien. Bueno, es lo que decíamos recién. Nosotros acá en la parte del cliente, ¿no es cierto? La parte del cliente somos nosotros con nuestras páginas web interactuando con el servidor web. Esta parte nosotros ya la conocemos porque es lo que venimos haciendo hasta ahora. Cada vez que pedimos una página dinámica, se la pedimos al servidor web, que eventualmente ejecuta PHP para ejecutar cierta lógica, y eso nos produce una respuesta en HTML que nuevamente le llega al cliente, y es lo que nosotros vemos cuando vamos navegando un sitio dinámico. Ahora lo que vamos a incorporar es la capacidad de que nuestras páginas o nuestros programas en PHP se comuniquen con un servidor de base de datos, en este caso dice MySQL, y pueda ya sea enviar o rescatar información desde allí. Entonces, con esa información, con esos datos y el resultado de procesar cierto programa, cierto algoritmo a este lado, es que va a producir páginas con contenido que va a ser generado a partir de datos en una base de datos. Vamos a decir que el 99% de las aplicaciones web a día de hoy gestionan algún tipo de bases de datos. Quizás no MySQL, quizás no alguna que conozcamos nosotros, pero de alguna manera almacena información y la recupera para producir el contenido. Imagínense ustedes, bueno, un ejemplo que citamos al comienzo de la materia, estamos hablando por ejemplo de un diario online. Bueno, todos los artículos del diario, con quizás las opiniones de los usuarios, los comentarios, los artículos que escriben, las imágenes mismas. Bueno, todo eso está almacenado en alguna base de datos. Puede ser MySQL, puede ser cualquier otra, pero ese sitio ofrece el contenido que ofrece, un sitio tan dinámico como puede ser un diario online, una revista, una red social, almacena toda esa información en una base de datos, imagínense. Entonces, es lo que vamos a intentar hacer nosotros. Vamos a crear, quizás con el resto de la materia, vamos a crear una pequeña aplicación que nos sirva para ir ilustrando todo el contenido que tiene que ver con base de datos justamente. Ahora bien,
Yo tengo acá en este navegador, tengo lo que me decían hace ratito, el tema de MySQL. Pero vamos a comentar que, bueno, ya dijimos, cuando instalamos el servidor SAM, se instala lo que es, bueno, el software de servidor de web, ya lo vimos, pero también se instala lo que es, bueno, acá fíjense, aprovecho para comentar. Ya dijimos que cuando instalamos el servidor web se instala Apache Web Server, listo. Ahora estamos hablando de MySQL como motor de almacenamiento con el que vamos a trabajar nosotros. Pero fíjense que si instalaron una de las últimas versiones de SAM, van a encontrar algo que se llama MariaDB. No sé si alguno lo habrá notado. Este instalador SAM y otros que hay por ahí también, no están instalando, digamos, lo que es MySQL como tal. ¿Por qué es esto? Porque MySQL tiene un esquema de licencia que en realidad no es libre y gratuito. Tiene un sistema de licencia dual, ¿no es cierto? Que de alguna forma nos obliga a que nuestro software sea software abierto o libre si queremos utilizar la licencia libre de MySQL. Pero si queremos que nuestro software sea privado, entonces debemos pagar la licencia de MySQL. Eso produjo hace unos años que se abriera un proyecto paralelo de lo que es MySQL, que se llama MariaDB, que tiene exactamente las mismas características de MySQL. De hecho, vamos a trabajar con la misma librería de funciones para trabajar con ella, pero MariaDB es un producto libre y gratuito, es open source 100% y no tenemos que pagar ningún tipo de licencia para utilizarlo. Pero el concepto, nosotros en la materia vamos a hablar de MySQL, porque ya el uso y costumbre un poco nos acostumbró a eso, pero el producto en sí con el cual vamos a estar trabajando es MariaDB, que es, vamos a decirlo en la práctica, es exactamente igual a MySQL. Aclaro ese punto, vamos a utilizar esta herramienta que decía el compañero ahí, PHPMyAdmin, que es una aplicación web, es una aplicación web como tantas otras que hay por ahí, para, en este caso, gestionar una base de datos. Entonces, o gestionar una o varias bases de datos. Podemos conectarnos a múltiples bases de datos con lo que es PHPMyAdmin. Bien. Y MySQL es un tipo de base de datos relacional, habíamos dicho al comienzo. ¿Alguno se acuerda el concepto de base de datos relacional? Que lo tienen que haber visto, espero yo, en la materia de base de datos. ¿Alguno recuerda por qué se llama así? ¿O qué características tiene una base de datos relacional? ¿Alguno se acuerda? Puede ser que sea la información en tabla y en fila, profe. Sí, señor. Ahora sí era. Sí. Así se organizan los datos en sí. Las bases de datos de tipo relacional justamente deben el nombre a que el elemento principal, ¿no es cierto? Más allá del almacenamiento de los datos que se da en lo que se conoce como tabla, una base de datos relacional establece justamente relaciones entre entidades, ¿no es cierto? Entonces se concentra en la relación que existe entre distintas entidades, que las entidades que son justamente, desde el punto de vista del modelado de base de datos, sería todo aquello de lo cual nosotros necesitamos registrar información. Cada elemento o cada objeto, vamos a decirlo de esa manera, del universo que estamos modelando, que cuando hablo de universo que estamos modelando me estoy refiriendo al entorno donde nuestra aplicación va a trabajar, una empresa, una institución, un comercio, un nicho específico. Bueno, ese sería el universo que estamos modelando, y ese universo define o está, digamos, conformado por, vamos a decirlo, objetos, no es la palabra apropiada, pero para que se entienda mejor, objetos que pueden ser cosas concretas, tangibles, o objetos abstractos, pero de los cuales nosotros vamos a intentar o vamos a querer registrar o almacenar información, datos. Por ejemplo, si estoy hablando de una institución educativa,
quizás las entidades o los objetos de los cuales nosotros vamos a querer registrar la información sean, por ejemplo, los alumnos, quizás los docentes, hablando de personas, los cursos, las materias, los exámenes que los alumnos rindieron, el registro de las entradas y la salida, la asistencia, es decir, todos los elementos de los cuales nosotros vamos a querer llevar un registro de datos. Todo eso es lo que se conoce como entidad. Una entidad en un modelo de base de datos es básicamente un objeto del cual nosotros vamos a registrar la información. Y entre estas entidades se dan relaciones, y de ahí viene la palabra relacional, porque el modelo relacional justamente funciona, tiene éxito, existe, porque gracias a las relaciones que se pueden dar entre estos elementos, entre estas entidades. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la institución educativa, podemos hablar de un curso y sus alumnos. Por ejemplo, este curso, el curso de Programación 1, está vinculado a un conjunto de alumnos, o un grupo de alumnos pertenece a un determinado conjunto, a un determinado curso. O tal docente está asociado a tal materia, o tal docente dicta determinada materia, o estos exámenes pertenecen a este alumno. Entonces, todas esas relaciones, que repito, forman parte del diseño de todas estas relaciones, que no lo vamos a ver a fondo en esta materia, sino que lo vamos a ir viendo de manera práctica, surge, digamos, de la observación, del análisis del universo que estamos modelando, y esas relaciones son básicamente el reflejo de la realidad, no es algo que nos inventamos nosotros. Nosotros vamos a observar el entorno, vamos a identificar cuáles son las entidades que vamos a querer modelar en nuestra base de datos, y vamos a descubrir las relaciones que existen entre esas entidades para poder justamente establecerlas en una base de datos física. Entonces, ahí entra lo que decía un compañero acá, las filas y las columnas. ¿Por qué? Porque si bien no es exacto lo que voy a decir, es una buena aproximación. Vamos a decir que a cada entidad del entorno que estamos modelando le corresponde en una tabla física, en una base de datos física, le corresponde lo que se conoce como una tabla. La tabla en una base de datos justamente es el conjunto de datos que están relacionados o están vinculados a una determinada entidad. Vuelvo al ejemplo de la escuela. Si estoy hablando de alumnos, si yo detecto o observo la entidad alumnos en el entorno que estoy modelando, muy probablemente tenga una tabla física en la base de datos, ya lo vamos a crear ahora, una tabla llamada alumnos, que va a almacenar los datos de los alumnos, obviamente. Lo mismo, si encuentro asignaturas o materias, muy probablemente esa entidad tenga una tabla materias en la base de datos. Y así vamos a ir explorando y vamos a ir definiendo nuestras tablas, ¿no es cierto? Que cada tabla está, digamos, modelando una entidad del mundo real. Entonces, si tenemos clientes en un comercio, tendremos una tabla de clientes, tendremos una tabla para ventas. Por ejemplo, una venta no es un objeto real o algo tangible, algo que pueda tocar con las manos, pero es algo de lo cual yo necesito guardar información si estoy hablando de una empresa o de un comercio. Entonces, si bien no es algo físico, es un hecho que ocurrió y es algo de lo cual yo voy a querer guardar información. Entonces existe la entidad venta, como existe la entidad compras, como puede existir, por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación de apuestas, podría existir la entidad partido, ¿no es cierto?, con sus datos o juego, como sea que se llame. Entonces todas esas entidades yo las voy a ir convirtiendo, por decirlo de alguna manera, en tablas en una base de datos, y cada tabla va a guardar información de distintos objetos del entorno. Entonces, entre esos objetos se establecen relaciones, y gracias a esas relaciones es que podemos justamente representar el entorno real, o al menos una parte que es la que nos importa para nuestra aplicación. Y entonces cada tabla, ya internamente, ¿cómo se organiza? Bueno, en un conjunto, como decía el compañero ahí, de filas y columnas, donde cada fila representa a una instancia de la entidad que estamos modelando. Es decir,
cada fila de una tabla representa una instancia o un objeto particular específico de la instancia que estamos modelando. O sea, esto llevado a un ejemplo sería, si tenemos una tabla de alumnos, entonces cada fila de la tabla de alumnos va a representar la información de un alumno. Si tengo 50 alumnos en mi escuela, entonces mi tabla de alumnos va a tener 50 filas. ¿Se entiende? Ustedes avísenme por favor si algo no queda claro. Asimismo, por ejemplo, si estamos creando una aplicación de venta online o un catálogo online, un comercio electrónico, bueno, probablemente tengamos una tabla de productos. Entonces, esta tabla de productos tendrá un registro por cada producto que tengamos para la venta. Tendremos, por ejemplo, un registro para lo que es, supongamos, una tienda de ropa deportiva. Un registro para una remera, un registro para un pantalón, un registro para determinado modelo de zapatilla, un registro para una campera, y así. Si tenemos 500 productos en stock, bueno, nuestra tabla de productos va a tener 500 registros o 500 filas también. También se llama registro. Ahora bien, entonces ustedes imagínense, visualícenlo como una rejilla, donde cada fila es una instancia o es un ítem en particular de la tabla que estamos creando. Entonces, bueno, una vez que tenemos una fila, cada una de estas filas, y todas tienen, en un modelo relacional, todas las filas o todos los registros tienen la misma estructura. Es decir, si nosotros decimos que para un producto guardamos o nos interesa, por ejemplo, el nombre del producto, la marca y el precio, por decirlo, por citar algunas características que me interesan a mí, entonces cada uno de esos valores se conoce como campo o atributo. Y en una tabla física, esos atributos están organizados en columnas. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, lo que sería un Excel, o lo que es el equivalente a Excel en software libre. Y voy a dibujar por acá, por ejemplo, lo que sería una tabla de productos. Entonces, si esto fuera una tabla de productos, yo podría tener, por ejemplo, el atributo o la columna código, por ejemplo, donde tendría un valor que lo identifica a cada producto. Podría tener también la característica, el nombre del producto, quizás la marca y el precio. Supongamos que esta es la forma que van a tener mis registros y todos van a tener la misma información. Entonces cada uno de estos valores que yo estoy llevando acá se conoce como columna o atributo de la entidad. Entonces, un producto de la vida real tiene seguramente muchas más características que estas. Además tendrá el stock, tendrá otros valores que son importantes, pero desde el punto de vista de mi aplicación, esto es lo que me importa. Después esto puede cambiar en la práctica, pero por el momento nos vamos a concentrar en estos valores. Entonces, esto sería lo que se conoce como las características o las columnas de la tabla productos. Y a partir de ahora, si yo, por ejemplo, voy a tener un primer producto, bueno, podría tener quizás el valor 1, el nombre del producto podría ser remera, la marca Nike, y el precio podría ser 50.000. Entonces, ahí ya tengo una primera fila, ¿se entiende? Que tiene sus 4 valores o 4 columnas. El código, el nombre, la marca y el precio. Entonces, esta tabla que se llama productos, que ya la vamos a crear, ¿no es cierto?, de manera a modo de práctica, ya la vamos a crear en la base de datos, tendría esta forma: código, nombre, marca y precio. Estas serían las columnas o los atributos que definen a este elemento que es un producto. Lo mismo, por ejemplo, podría tener un segundo elemento, una segunda instancia o un segundo registro, vamos a decirlo, con otro valor. Esto podría ser quizás un pantalón. Este podría ser marca Adidas.
y la marca o el precio sería, por ejemplo, de 35.000. 6.500 así. la controlamos. ¿Cuánto lo pagamos? Y la Chicos, mitad. Chicos, En alguien 100. tiene el micrófono abierto y estamos escuchando Ay, ¿así? bien ahí. Y así, entonces, en esta tabla, productos, ahora tenemos dos productos, o lo que es lo mismo decir, dos registros, y así sucesivamente. Entonces, nuestra aplicación, cuando se esté en funcionamiento, de alguna forma va a ir creando registros nuevos, ¿no es cierto? Campera, marca, que es una marca así, Salomón. La campera puede costar 120.000. Entonces nuestra aplicación va a ir creando dinámicamente, a medida que vayamos usando la aplicación, va a ir creando esta información. En algún momento va a cambiar, va a establecer una modificación en alguno de sus registros, ¿no es cierto? Va a hacer el borrado, porque esta información es dinámica, puede sufrir lo que se llaman altas cuando creamos un registro nuevo, una baja cuando hacemos un borrado y una modificación cuando justamente hacemos un cambio en los datos, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí tenemos lo que sería un ejemplo sencillo de una tabla que representa una entidad del entorno real. Estamos en un comercio de ropa, entonces nuestra tabla de productos, con estos campos que se nos ocurrieron ahora, que podrían ser otros, muchos otros, o podrían ser diferentes. No siempre esto va a ser igual, esto va a depender, por supuesto, del análisis que uno haga de los datos, y puede variar de una aplicación a otra. Generalmente va a variar de una aplicación a otra, por más que incluso que se traten de aplicaciones similares. Y ya los registros como tal, que son cada uno de los ítems, en este caso cada uno de los productos que yo voy a guardar en esta tabla. Entonces, este concepto, digamos, de tabla, con sus filas y con sus columnas, es lo que define al modelo relacional. Acá por acá tenemos las columnas y por acá tenemos una fila que representa cada uno de los datos. Entonces, esto es lo que vamos a estar creando cuando creemos una base de datos. Vamos a estar creando tablas de productos, tablas de otra cosa, por ejemplo, de empleados, tablas de alumnos. Todo va a depender, por supuesto, está fuertemente ligado, depende directamente del tipo de entorno que vayamos a estar modelando. Entonces, cuando creamos una base de datos nueva, utilizando MySQL, justamente lo que hacemos es crear primero el contenedor de tablas, que sería la base de datos en sí, y luego, a partir del análisis que vamos haciendo de datos, vamos creando cada una de las tablas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a crear una base de datos nueva. Yo me imagino que esto ustedes igual ya lo saben hacer, pero lo vamos a repasar, porque a veces de un cuatrimestre a otro uno se puede olvidar un poquito. Entonces, ya habiendo arrancado, hablando prácticamente ahora, ya habiendo arrancado el servidor, fíjense, yo tengo Apache corriendo para poder trabajar con MyAdmin, porque si yo detengo el servidor de web, la aplicación PHP MyAdmin obviamente no va a funcionar porque está siendo servida por el mismo servidor. Entonces, por supuesto que tengo que tener arrancado el servidor web, y también tengo que arrancar ahora, si es que no inicia automáticamente, tengo que arrancar lo que es la base de datos. Porque nuevamente, si tengo detenido el servicio de base de datos, por más que la aplicación funcione, si yo detengo la base de datos, vamos a hacer la pruebita, si yo detengo el servidor de base de datos, que son dos procesos diferentes, si yo paro lo que es la base de datos, fíjese, ahí quedó en rojo. Cuando quiera trabajar con la base de datos, si bien la aplicación está trabajando, tengo errores múltiples porque básicamente me dice que no se estableció la conexión con la base de datos, porque no está andando el servidor de base de datos. Entonces, lo pongo a andar de vuelta y ahí todo va a andar derecho. En nuestro entorno local de desarrollo, en la computadora de cada uno, tanto el servidor web como el servidor de base de datos están trabajando obviamente en la misma computadora, pero en un entorno de desarrollo quizás más grande, o ni hablar en un entorno de producción, cuando la aplicación ya está andando.
los servicios, estos Apache y MySQL, van a estar corriendo lo más probable en equipos físicos distintos, ¿no es cierto? Tendremos uno o un conjunto de equipos para servir la página web y uno o un conjunto de equipos para servir lo que son bases de datos. Ambos, por supuesto, conectados. Bien, entonces vamos a crear en nuestra base de datos, acá vamos a crear una nueva base de datos, de hecho. Por ejemplo, cuando empecemos a trabajar, vamos a estar creando una base de datos que le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, le llamemos, vamos a llamarle comercio a esta base de datos de ejemplo que vamos a tener. Y bueno, este campo que dice acá, generalmente traten de dejarlo en UTF-8, general, que es independiente del código de caracteres. Y la CI viene de Case Insensitive. Si alguno se pregunta qué significa esto, básicamente define el conjunto de caracteres con el que vamos a trabajar. Y la CI del final le estamos diciendo que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. Así que yo me voy a quedar con ese valor. Y ahí me dice que la base de datos se ha creado y por acá está. Acá está nuestra base de datos comercio. Yo lo voy a elegir. Y a partir de ahora, ¿qué seguiría? Bueno, ya tenemos nuestra base de datos. Me toca crear o empezar a crear las tablas. Este paso generalmente lo vamos a hacer una vez que ya hemos hecho un análisis de los datos y hemos definido más o menos, a grosso modo, al menos, cuáles son las tablas que van a formar parte de nuestra base de datos. Entonces, supongamos que después de algún análisis de requerimientos, después de la fase de análisis de sistemas, ¿no es cierto?, en todo lo que es el proceso de desarrollo, determinamos que vamos a tener, por ejemplo, una tabla que se llama productos y después vamos a tener una tabla que se llame quizás marcas, pero eso más adelante. Por lo pronto me voy a quedar ahora con una sola tabla para repasar cómo era la mecánica, cómo era el proceso de crear una tabla nueva. Entonces, si estoy en este punto, necesito crear una tabla que respete esta estructura que hemos definido por acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una tabla nueva, le voy a llamar productos, y este tip que tiro por ahí, por convención no es una regla que sí o sí debamos respetar, sino que es algo que se ha convenido ya de hecho incluso, ¿no es cierto?, que los nombres de las tablas sean en plural, ¿no es cierto? Los nombres de las tablas generalmente, por convención, se suelen nombrar en plural. Para que quede claro, cuando hacemos referencia en el código, que estamos hablando de la entidad, de la base, de la tabla como tal. Entonces, esto es un consejo. Ustedes lo pueden llamar como quieran, por supuesto, ni siquiera se tienen que llamar productos, pero es de buena práctica darle un nombre coherente. Si voy a guardar información de productos, bueno, llamarle de alguna forma productos o algo parecido, ítems, mercadería o algo parecido, y generalmente en plural. Esto, le digo nuevamente, es una convención, no es una regla, pero se espera por buenas prácticas de programación que se respete esta forma. Y a partir de ahí, la cantidad de columnas o de atributos que va a tener esta tabla que dijimos recién, por el ejemplo que pusimos de productos, va a tener 4 valores. Porque vamos a tener un valor numérico, que le vamos a llamar código o ID, que es también una convención llamarle ID a la columna que tiene un valor único para cada registro. Eso es también una convención, es algo que ya se hace de hecho. Está asumido como que debe ser así, no es una regla, pero es también nuevamente una buena práctica. Además íbamos a tener el nombre del producto, la marca y el precio. Entonces con esas 4 columnas me voy a manejar por ahora. Entonces creamos la tabla y ahí viene la parte donde tenemos que definir las características de cada campo. Fíjense, el primer campo le vamos a llamar, por ahora le vamos a llamar código. Después voy a explicar otra cosa, pero por ahora le vamos a llamar código de producto. Generalmente el primer campo es, como digo, un valor que identifica de manera única, de manera precisa,
a cada registro de la tabla. Si yo tengo 500 productos, cada uno de estos productos va a tener un código o, mejor dicho, aprovecho, directamente lo vamos a hacer de la forma correcta desde el comienzo. En lugar de llamarle código, le vamos a llamar ID o ID. Eso es porque hace referencia a identificador, que es justamente el valor que va a ser único para cada producto y que nos va a permitir luego, cuando estemos codificando, cuando estemos escribiendo programas, poder acceder de manera unívoca a cada registro. Es muy importante, es muy recomendable, vamos a decirlo, llamar al campo clave de cada tabla. La clave es el valor único, de esta manera. No es obligación, pero sí es una recomendación. Entonces, el tipo de dato de este campo suele ser también un tipo numérico. No le vamos a establecer un tamaño, eso lo va a manejar directamente la base de datos. Y sí le vamos a decir acá, en el resto de las características, le vamos a decir que sea, por ejemplo, primario. ¿Qué significa que sea primario? ¿Alguno se acuerda qué significa que una clave o un campo sea del tipo primary o primary? ¿Alguien recuerda? Exactamente, así es, señor. Es, bueno, eso entrando un poco en teoría, ¿no es cierto? También, cada entidad, o vamos a decirlo de manera práctica, cada tabla, ya saben, no es que siempre que tengamos una entidad vamos a tener una tabla que la represente, pero vamos a suponer por ahora que sí. Cada tabla define, como decíamos recién, un valor que es único, ¿no es cierto? Ese valor único, que no se puede repetir de un registro a otro, recibe el nombre de clave primaria, y es el que nos va a permitir a posterior poder establecer las relaciones de las que hablábamos al comienzo. Quizás ahora no tenga mucho sentido, pero a medida que vayamos desarrollando vamos a ver la facilidad, digamos, o la utilidad que tiene disponer de una columna que sea del tipo llave primaria o clave primaria. Esto generalmente hace que el mismo motor de base de datos, el mismo servidor de bases de datos, gestione el valor de este campo por nosotros, para que no tengamos que preocuparnos nosotros de garantizar de alguna forma que el valor sea único. De eso ya se encarga la base de datos y no nos tenemos que preocupar por ello. Generalmente cuando definimos un campo que es de tipo primario, vamos a decirle sobre qué columna trabaja. En este caso sobre el campo ID. Entonces, si yo acepto esta característica, vamos a ir un poquito más allá. Voy a achicar un poquito la pantalla. Y me voy a esta casilla que es muy importante, la columna AI. Esto viene de auto increment. Esto, si yo marco esta casilla cuando estoy creando una clave primaria, le estoy diciendo al servidor de base de datos que se encargue de generar de manera automática el valor para esta clave. Entonces, a medida que nosotros vayamos insertando un registro nuevo, el motor de base de datos nos va a ir dando un valor único para cada nuevo registro. Y eso está garantizado por el servidor. El servidor de base de datos se encarga de que este valor no se repita para esta tabla. Para esta tabla, por supuesto. Y bueno, a partir de allí hay otros datos que no son importantes por el momento. Me interesa solamente definir el tipo de dato, que va a ser entero, un valor numérico entero, que va a ser campo clave, o sea, va a ser la clave primaria de esta tabla, y que su valor se va a generar automáticamente. Esto es muy importante, de hecho diría yo que prácticamente para cada tabla que creemos nosotros vamos a tener que tener un campo de estas características. Si no lo hacen de esta manera, ustedes se van a tener que encargar de generar un valor único para cada registro, con toda la programación que eso conlleve. Así que yo les recomendaría que lo hagan de esta forma. Aparte, de hecho, como les digo, es una convención. Otro programador más adelante, o ustedes mismos, más adelante, cuando ya tengan muchas tablas en una base de datos compleja, ya con solo mirar la definición de la estructura de la tabla, ya van a saber cuál es el campo clave,
qué tablas se van a vincular o qué tablas se van a relacionar con este campo clave. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos algunas relaciones. ¿Y qué otras columnas habíamos definido? Por ejemplo, el nombre, la marca y el precio. Entonces me voy por acá, escribo el nombre de la segunda columna, va a ser justamente nombre. El tipo de dato, ¿qué tipo de dato vamos a guardar acá en esta columna? Y obviamente estamos guardando información de tipo texto, porque acá dice remera, pantalón y otras características más, otros valores que van a tener una descripción de un valor de texto. Entonces, el tipo de dato que yo voy a elegir acá va a ser, si bien podría trabajar con el tipo text, uno podría decir, bueno, voy a elegir tipo text, este campo es para textos extensos. En este caso, el nombre de un producto no es tan extenso como para almacenar múltiples líneas de texto. Quizás esto sería más como para una descripción o un comentario. El tipo de dato que voy a utilizar en este caso va a ser un tipo varchar. Varchar es carácter variable, es decir, un valor que va a variar en tamaño de acuerdo a la cantidad de información que tenga, con un máximo quizás de 200 caracteres. Se me ocurre que, por el análisis que yo hice, los nombres de productos van a tener como máximo 200 caracteres. Y ya. Otros valores. Bueno, yo podría definir un tipo predeterminado. No le voy a poner nada por ahora. Si utilizo esta columna que dice nulo, la base de datos automáticamente, cuando yo no ingrese ningún valor para producto, para el nombre de un producto, va a colocar lo que se conoce como nulo, que no es lo mismo que vacío o blanco. Nulo es la nada. Es un valor que no tiene un valor como tal, y eso no es lo mismo cuando, por ejemplo, escaneamos o analizamos un conjunto de datos, no es lo mismo la cadena vacía que nulo. Son dos conceptos diferentes. Entonces, si ustedes van a permitir que en la tabla de productos no se guarde, por ejemplo, el nombre para determinado ítem, bueno, entonces podemos marcar esta casilla. Yo por ahora no lo voy a marcar porque considero que el nombre de un producto es un requisito indispensable, es un requisito, es requerido, entonces no lo voy a marcar. Pero ahí está la posibilidad de hacerlo. Y además teníamos lo que era la marca, que por ahora lo voy a guardar de esta manera, después vamos a cambiar esto. Para la marca voy a decir que voy a tener carácter variable de hasta 50 caracteres. Y al final teníamos lo que era el precio, que en este caso el tipo de datos que voy a guardar en esa columna va a ser algún tipo decimal, con coma decimal. Podemos trabajar con cualquiera de estos. Yo voy a trabajar en este caso, bueno, ahí si es en PHPMyAdmin, si ustedes dejan el mouse arriba del tipo de dato, ya les va a indicar ahí con una indicación, con un hint, cuáles son los rangos del tipo de dato. Cualquiera de los tipos de datos con coma decimal sobra para guardar un precio. Si yo me voy a quedar, por ejemplo, con lo que es... bueno, acá hay que definir la precisión, me voy a quedar con el float directamente. Aunque podría cambiar. Pero siempre y cuando podamos guardar información con decimales, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de dinero. Bueno, una vez que he definido las características de mi tabla con sus 4 campos, bueno, por el momento no tendrían nada más que hacer ahí, lo voy a guardar. Entonces ahí guardó la tabla, me confirmó, y acá tenemos nuestra primera tabla. Fíjense que nos dice, voy a agrandar un poquito esto. Fíjense que nos dice, estas son las 4 columnas, las 4 que tenemos por acá, las que acabamos de crear. Con esta llave nos está indicando que en la columna ID, o el campo llamado ID, es llave primaria, clave primaria, esto es muy importante, y nos dice también que es un valor que se va a autoincrementar, es decir, cada vez que cree un producto nuevo, el valor de este campo se va a generar automáticamente. El resto lo tenemos que proporcionar nosotros, porque ninguno de ellos admite nulos. Esto es muy importante, porque si yo quiero grabar un registro, por ejemplo, y no indico el nombre, puedo obtener un error, ya lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿se acuerdan de esto, más o menos, de la materia de base de datos? Así vamos a estar creando. Este es un ejemplo de cómo crear una tabla, pero podemos crear todas las que necesitemos. ¿Se acuerdan de esta parte? Sí, profe. Muy bien, igual va a haber un trabajo práctico donde ustedes van a tener que crear
una base de datos con algunas tablas y sobre ese trabajo práctico vamos a hacer una actividad. O sea que no es que lo van a hacer si quieren o si ven, si ya veo. No, lo van a tener que hacer porque sobre ese ejercicio, sobre esa base de datos, van a seguir trabajando en el resto de la materia. Así que esta clase igual la estoy grabando, después se la subo. Así que todo esto que estamos repasando, que ustedes ya deberían saber en teoría, bueno, lo van a poder ver de nuevo y van a poder crear su propia base de datos para resolver un práctico. Bien, entonces, una vez que tenemos una tabla o varias tablas, porque ahora tenemos una sola, porque es un ejemplo. Es un simple ejercicio donde tenemos una tabla, después vamos a crear otra, por ejemplo, para ya establecer una relación, hablando de productos y marcas. Voy adelantando. Pero por el momento vamos a trabajar con esa tabla. ¿Qué cosas podemos hacer una vez que tenemos una tabla? Si ya tengo una tabla que está vacía por el momento, ¿qué operaciones podemos hacer con una tabla de una base de datos? ¿Quién se acuerda? Bueno, de hecho lo mencionamos recién. Recién dijimos qué tareas podemos hacer. Podemos crear un registro nuevo. Era poder crear, como dijo usted, Ujú. un registro nuevo, poder leer Sí. y a su vez también podemos modificar lo que ya creamos y Ujú. podemos eliminarlo. Exactamente, sí señor. Esas operaciones que está mencionando el compañero se llaman ABM o CRUD. Generalmente van a encontrar con las siglas CRUD las operaciones que se pueden hacer sobre una tabla. ¿De dónde vienen esta sigla CRUD? O CRUD es en inglés, viene de create, crear, read, leer, update, la U de lo que sería update, que sería modificar o actualizar, ¿no es cierto?, en inglés, y la D, que es un borrado. Entonces, create, read, update, delete, CRUD. O en criollo español nuestro ABM, altas, bajas y modificaciones, más la lectura, que no está la sigla en lo que es las operaciones ABM, no está contemplado la lectura, pero básicamente se refiere a lo mismo, a las 4 operaciones que podemos hacer sobre una tabla de lo que es leer, crear, modificar y borrar. Siempre, de hecho hay una frase o un meme famoso que dice que todo programa o toda página es un CRUD. Y bueno, más o menos un poco de razón tiene, porque siempre, ustedes van a ver más adelante, siempre que estemos operando con una aplicación, ya sea cualquier aplicación que ustedes utilicen a diario, o alguna que vayamos a crear acá, se van a dar cuenta que constantemente están haciendo esas operaciones. Por ejemplo, si se van a loguear en Instagram o en Facebook, ustedes ponen su nombre de usuario y su contraseña en un formulario y le dan Enter, le dan a aceptar. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la aplicación está leyendo de la base de datos para establecer la comparación con lo que ustedes ingresaron. Entonces está trabajando con una operación de lectura. Si hacen un posteo en en una red social, están creando. Están agregando información nueva, están haciendo un create, un alta. Si modificamos la información del perfil, por ejemplo, para cambiar la foto, para cambiar la frase favorita o cambiar alguna característica, están haciendo una modificación. Están tomando información que ya existe y la están modificando. No la están borrando ni le están agregando nueva. Están modificando algo que ya existe. Y finalmente, cuando, por ejemplo, comentaron una foto y se dieron cuenta de que no era lo que tenían que hacer o que se equivocaron o que sea, borran. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo un borrado. Estamos haciendo una tarea de delete o de baja sobre quizás una tabla de comentarios que haya por ahí en alguna base de datos. Entonces se van a dar cuenta que a medida que van utilizando cualquier aplicación, están haciendo permanentemente, a través de ir navegando por la aplicación o ir utilizando la app, están haciendo permanentemente tareas CRUD sobre tablas de una base de datos. Por supuesto que el usuario final no ve eso,
pero ustedes que van a trabajar con bases de datos, que van a programar, se van a dar cuenta que es lo que está pasando. En segundo plano es lo que está ocurriendo permanentemente. Permanentemente estamos haciendo operaciones de tipo CRUD, de tipo ABM. Entonces, esta herramienta, PHPMyAdmin, nos permite hacer justamente esas tareas CRUD sobre varias tablas, si queremos, sobre cualquier tabla de nuestra base de datos. Entonces, por acá arriba tenemos opciones, por ejemplo, para lo que es insertar. Si yo quiero insertar un registro nuevo, un producto nuevo, puedo cambiarlo por acá. Perdón, no en este caso porque no está haciendo referencia a un dato. Así que vamos a hacer la primera operación. Bueno, de hecho, si pulso acá en lo que es examinar, ya estoy haciendo la lectura. Si yo le doy a examinar en la tabla productos, me dice que, bueno, ha devuelto un conjunto de valores vacío. Obviamente porque la tabla es nueva y no tiene ningún registro. Pero vamos a crear uno nuevo. Pero ya está ahí la tarea de lo que sería la lectura, el read. Vamos a hacer un create, un alta. Vamos acá con el botón que dice insertar. Y se nos va a desplegar, ¿qué cosa? ¿Qué es esto que tenemos acá? Algo que ya conocen hace poquito. ¿Qué es todo esto que tengo acá? ¿Qué es esta pantalla? ¿En qué consiste esto que estoy viendo en este momento? ¿Qué es algo conocido por ustedes? ¿Qué será? Espacios para escribir valores, listas para seleccionar algo, un botón para continuar. ¿Qué es esto? Algo así como un formulario, profe, pero esos serían, bueno, los campos que nosotros creamos en la tabla. Y bueno, ahí nosotros le tenemos que agregar valor. Perfecto, es un formulario. Es un formulario. Obviamente estamos haciendo referencia, estamos llenando los campos que nosotros acabamos de crear. Tenemos por aquí el ID, tenemos el nombre, incluso nos va diciendo qué tipo de dato es, la marca y el precio, pero lo que estamos llenando acá es un formulario. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no le dejamos directamente esto al usuario y ya para qué vamos a hacer aplicaciones que hagan lo mismo que ya nos está permitiendo hacer esto? Bueno, porque la lógica de negocios, la lógica que se llama, que responde a un análisis que nosotros hacemos de lo que nuestra aplicación tiene que hacer, es bastante más que simplemente llenar formularios para hacer altas y bajas. Pero para administrar lo que son los datos en crudo como tal, perfectamente lo podemos hacer con esta aplicación o con otras que son en el mismo sentido, ¿no es cierto? Después les muestro alguna otra aplicación que ustedes pueden instalar en su computadora o alguna otra aplicación web también que cumple la misma tarea del PHPMyAdmin, que es administrar los datos. Y como lo hacemos a través de un formulario. Estamos creando un valor nuevo, un producto nuevo. Y en este caso ya dijimos que lo que era el ID no hace falta que le pasemos un valor porque lo genera automáticamente la base de datos, el servidor. Directamente vamos con el precio, pero con el nombre. Vamos a crear un producto que se llame, no sé, tengo acá a manos un teléfono celular, por ejemplo. Entonces este es el nombre de mi primer producto. ¿Qué marca va a ser? Bueno, supongamos que es Motorola. ¿Y cuánto vale? Bueno, supongamos que este teléfono vale, no sé, 200.000 pesos, 250.000 pesos. Listo. Hemos rellenado el formulario, el campo ID, puedo darle un valor, puedo hacerlo, pero le voy a dejar que la base de datos lo haga porque lo he configurado para eso. Entonces le doy continuar y ahí nos dice una fila insertada y después nos está mostrando algo que ya lo vamos a ver ahora mismo un poquito más adelante. Pero nos está diciendo que ya ha creado o ya ha insertado una fila, entonces si ahora pulso examinar, para leer la base de datos, para leer la tabla, yo acá abajo ya puedo ver el volcado de la tabla y ahí está la información que acabamos de crear. Y ahí mismo ya puedo implementar el resto de las operaciones. Acá mismo puedo hacer el delete, puedo editar, por ejemplo si yo pulso en editar, se me rellena un formulario con los datos de ese producto para que yo le cambie, por ejemplo puedo cambiar la marca, elijo Samsung, y me dice que hay una fila afectada. Así ya no se ha insertado una fila, sino que se ha afectado una fila. Entonces por acá abajo tengo el registro, pues tengo uno solo por ahora, con las modificaciones que hicimos. Vamos a crear uno nuevo. Voy a crear, por ejemplo,
un monitor. Monitor, quizás con alguna descripción, 24. La marca del monitor, supongamos que es una marca Sonic. Y el precio de este monitor podría ser, supongamos, 100.000 pesos. Bueno, está algo barato, no importa. Continuar. Entonces ahí tenemos otro producto, nos dice una fila insertada, voy a examinar, y acá abajo ya tenemos dos productos. Entonces, de esa manera es que mientras no tengamos una aplicación desarrollada que nos permita crear productos, podemos hacerlo a través de la herramienta PHP-MyAdmin. Asimismo, podemos hacer una modificación, como lo vimos recién. Puedo tocar acá en lo que es editar del monitor y digo, no era de 24, era de 19. Y bueno, cambio. O puedo cambiar el precio también. Y asimismo también podría borrarlo. Y noten que la columna ID tiene valores 1 y valores 2. Estos valores no se los di yo, sino que los ha creado automáticamente el servidor de base de datos. Ahí mismo puedo borrar, por ejemplo, puedo hacer la operación de delete, agarro el monitor y le digo borrar. Bueno, en este caso la aplicación de PHP-MyAdmin me despliega un formulario, no un formulario, un diálogo que me pide confirmación. Esto también lo vamos a hacer, no de esta manera, pero de alguna forma lo vamos a implementar en alguna aplicación que hagamos. Nos está preguntando si confirmamos el borrado. Bueno, no nos dice si queremos borrar, nos pregunta si queremos ejecutar esta instrucción que está por acá, que ya vamos a ver qué es, pero básicamente es el borrado. Si le digo que OK, bueno, produce el borrado y ahí hicimos un delete, o sea, hicimos una operación delete, una operación de borrado, y fíjense que el monitor ya se fue de la tabla de productos y ya no lo podemos recuperar. Bien, entonces básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo con lo que es PHP-MyAdmin. Repasando, una vez que hayamos definido las tablas que van a formar parte de nuestra base de datos, bueno, las vamos a crear. Vamos a crear nuestras tablas. Acá tengo una base, bueno, obviamente vamos a comenzar creando una base de datos, y acá cuando la base de datos ya existe podemos crear una tabla nueva, por ejemplo, o podemos hacer las operaciones de inserción. Bueno, quisiera elegir solamente el texto insertar, podemos editar o podemos borrar. Y obviamente cuando elijamos la opción examinar, va a pasar que nos va a leer toda la tabla y nos va a mostrar la información. Si son muchos registros, probablemente veamos por acá abajo unas flechitas para poder navegar entre páginas. Se dice un paginado, que se llama cuando hay mucha información para mostrar. En la aplicación nos permite ir navegando en bloques de 10 en 10 o de 20 en 20, no me acuerdo, para no llenarnos la pantalla con datos, que no tiene sentido hacerlo así. Y si necesitamos crear una tabla nueva, bueno, le vamos a dar acá en el enlace que dice nueva, y se nos permite nuevamente hacer lo que hicimos cuando creamos la primera tabla de productos. Entonces, a modo de práctica, vamos a crear una segunda tabla. Vamos a crear esta que se llame ID, que ahí mismo ya me sugiere, bueno, no importa. El ID va a ser el tipo numérico, va a ser, no voy a permitir nulos por ahí. Vamos a decirle que sea del tipo primario. Sí, sobre la columna ID, perfecto. Vamos a avanzar hacia la otra. No me está permitiendo pasarme un poquito más allá. Ahí está. Esta barrita quería desplegar. Para elegir la columna autonumérico en la clave primaria, en general lo vamos a hacer de esta manera. Y un segundo campo que le voy a llamar nombre. Pero en este caso, ¿qué me estoy olvidando? ¿Qué me estoy olvidando? En este caso estoy creando una tabla para guardar marcas. ¿Y qué me estoy olvidando en este formulario? Porque esto también es un formulario. ¿Qué me estoy olvidando de indicar justamente? No sé si estoy errado, profe, pero usted no le puso nombre a la tabla, ¿puede ser? No hemos puesto el nombre de la tabla, exactamente. Yo digo, quiero guardar marcas, pero no estoy creando el nombre de la marca, no estoy creando el nombre de la tabla, me lo está olvidando de verdad. Marcas, perfecto. Esta tabla va a tener
Bueno, acá me dice agregar una columna, pero es si quisiera agregarla por acá, un espacio más. Ya de hecho me propone por defecto 4 columnas, no hace falta que creemos 4, puedo crear las que yo quiera. Las marcas van a tener como máximo, por ejemplo, digamos unos 50, porque tenemos una columna marca en la tabla de productos que ya la vamos a modificar. Pero a su vez voy a tener una tabla de marcas que ya vamos a ver que vamos a poder relacionarla con los productos. Y ahí viene lo de la tabla de las bases relacionales. Bien, esta tabla no permite nulos en el nombre porque es obligatorio. Perdón, entonces la dejo sin marcar, está al revés. Y bueno, podría crear también una segunda clave sobre este campo, pero por ahora no nos vamos a hacer lío con eso. Me voy un poquito para abajo y guardo directamente. Y bueno, fíjense, ahí tenemos, me voy a la base de datos, voy a elegir la base de datos por acá, por el costadito, y fíjense que ya tenemos nuestra tabla de productos, que es la que hicimos primero. Acá está por acá. Y tenemos una segunda tabla de marcas. Bien. Bueno, sí, lo mismo. Si quisiera trabajar con lo que son las marcas, bueno, me voy elijo la tabla, voy a crear una marca nueva, lo que es el ID lo dejo sin nombre, sin valor, perdón. Acá vamos a crear una marca, bueno, supongamos que voy a trabajar con marcas de electrónicos por acá, y por acá voy a tener Samsung, y así podría tener varios valores más. Entonces ahí me dice que hay 2 filas insertadas. Y tenemos acá nuestras 2 tablas. Este tipo estas 2 tablas que hemos creado recién, digamos, sin teorizar mucho, pero son tablas de tipo maestro que se llaman, o archivos maestros. ¿Qué características tienen los archivos maestros? Justamente que tienen un único registro, un único instancia por cada, digamos, ítem de la entidad que estamos modelando. Es decir, por ejemplo, esto basado en un ejemplo práctico, esto sería la tabla o el archivo maestro de marcas. Esto me va a permitir que los archivos maestros en general son auxiliares de lo que son los archivos o las tablas de movimientos, que vamos a ver también qué características tienen. Pero en este caso, ambos son tablas maestras porque justamente disponemos en cada una de ellas de un ítem por cada elemento que existe en el entorno real. Por ejemplo, nuestro maestro de productos o nuestra tabla maestra de productos tiene un ítem, o debería tener un ítem, un registro, por cada producto que tenemos en nuestro comercio, en nuestra empresa. Asimismo, tenemos nuestra maestra o nuestro archivo maestro de marcas con un registro por cada marca que tenemos o con la que trabajamos nosotros. Después, esas tablas nos van a permitir generar nueva información. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué otra tabla? Supongamos que estamos modelando, ya les pregunto a ustedes como que me digan algo. Estamos trabajando en un comercio, ¿no es cierto?, de venta de productos, de lo que sea. ¿Qué otra tabla se les ocurre que podría ser útil en esta aplicación? Supongamos que estamos haciendo una aplicación de un catálogo online. No vamos a hacer ventas ni nada por ahora. Simplemente un catálogo online para mostrar información de productos. ¿Qué otro tipo de tabla se les ocurre que podría ser útil en este caso? Cualquier cosa, lo que se les ocurre que podría ser interesante representar o de lo que podríamos necesitar guardar información. ¿Y podría ser, profe, una tabla donde agreguemos a los vendedores? Podría ser. Sí, sí. Bueno, entonces en este caso ya estamos hablando de que nuestra aplicación nos permitiría vender, ¿cierto? Porque ya vamos hablando de vendedores, podríamos tener información de los vendedores. ¿Se animan a que la creemos? Vamos a crearla rápidamente. Una rápida tablita de vendedores. Vamos a llamarle vendedores justamente. Vamos a tener el ya clásico ID, porque a esta altura de clase ya es una columna clásica. El ID, agrando un poquitito, que va a ser de tipo
Clave primaria, lo elijo por acá. Sí, señor, sobre la columna ID. Bueno, acá voy a achicar un poquitito porque no me permite desplazarme. Ahí está la barrita. Y elijo lo que es auto incremental o autonumérico. ¿Qué información o qué datos podría necesitar de un vendedor? Acá vamos a tener un registro por cada vendedor. ¿Qué información sería útil de un vendedor? Me interesa, por ejemplo, desde el punto de vista de la aplicación, estamos hablando, ¿no? Una persona, un vendedor como tal, puede tener cientos de características que lo describen. Pero desde el punto de vista de la aplicación, vamos a abstraernos de todo lo que es un vendedor real y vamos a concentrarnos en 2 o 3 características que nos importan para nuestra aplicación. ¿Qué puede ser importante de un vendedor? Conocer de un vendedor. Primero, ¿quién es? ¿Quién es? Un nombre y un apellido. Y Un algo nombre que y un haga apellido. seguimiento a las ventas que haga ese vendedor puntual. Puede ser. Entonces, si estamos hablando de nombre, vamos a decir que sea de carácter variable, o también puede ser char, el simple char. Lo que pasa es que la diferencia entre char y varchar es que lo que es char siempre va a guardar, digamos, la base de datos. No sé si está siquiera el char por ahí o me estoy confundiendo con otra base de datos porque... Sí, ahí está. Fíjense, ahí están los 2 tipos de cadena de caracteres. La diferencia entre char y varchar es que justamente el tipo varchar va a ocupar para almacenar el valor únicamente la cantidad de caracteres que ocupe el dato en sí, mientras que el char va a reservar siempre la cantidad de caracteres que le indiquemos en lo que es la longitud, independientemente de que se ocupen o no. Entonces es un poco más optimizado trabajar con varchar. Ustedes pueden obviamente elegir trabajar con char. Vamos con el nombre. Podría ser, por ejemplo, 50 caracteres. Tenemos el apellido, dijo por ahí también. 50 para el apellido. Y algún otro dato más que podría ser del vendedor que podría ser importante. Dijimos algo que nos permita hacer un seguimiento hacia de las ventas. Bueno, el ID del vendedor ya podría estar vinculado a futuro con una tabla de ventas. O sea que de alguna forma ya tenemos posibilidad de identificar a un vendedor. Podría ser, bueno, quizás no sea importante en este punto, pero para ilustrarlo, se nos ocurre que podría ser, por ejemplo, la fecha de ingreso a la empresa. ¿Qué les parece? Porque es importante saber hace cuánto tiempo trabaja un empleado con nosotros. Entre otras características, se me ocurre que podría ser, por ejemplo, ingreso o fecha de ingreso. Entonces, el tipo de dato, en este caso, va a ser el tipo date. Entonces, voy por acá abajo. Fíjense que hay varios en realidad. Date, que es solamente fecha. Date time, fecha y hora. Y los otros 3 por ahora no los vamos a comentar, son algo especiales esos valores, pero por ahora con lo que es fecha me voy a quedar, me sirve. Entonces, y en este caso, solamente para ilustrar, voy a permitir que este valor, lo que es el ingreso, sea nulo. Es decir, no estoy obligado a ingresar, o sea, a proporcionar un valor para este campo. Y esto acá no va. Dijimos autonumérico, sí, no, perdón. Es el nulo, es esta casilla y no esta. Ahí está. Bueno, entonces tenemos el nombre, el apellido y la fecha de ingreso. Me estoy olvidando acá de ingresar tipo varchar. Y guardo. Entonces ahí tenemos ya nuestras 3 tablas. Tenemos la tabla, agrandamos un poquito, la tabla de marcas, productos y vendedores. Entonces nuestra base de datos ahora tiene 3 tablas. Vamos a dejar en este punto por hoy, porque mañana vamos a continuar y mañana vamos a trabajar ya con lo que es altas, bajas y modificaciones, pero utilizando un lenguaje específico para el manejo de base de datos. Usted me va a decir otro lenguaje más, y sí, la verdad que sí. El desarrollo de software y en especial el desarrollo web
involucra o, digamos, trasciende varias tecnologías, cada una con sus dialectos o con sus lenguajes para trabajar con el tipo de contenido específico, así como tenemos el lenguaje PHP para trabajar en el backend, HTML, CSS y JavaScript para el frontend. Bueno, JavaScript también lo podemos trabajar en el backend, pero no lo vamos a ver nosotros así. Y también tenemos un lenguaje para interactuar con la base de datos, porque estas operaciones que nosotros estamos haciendo de manera visual, llenando un formulario, eligiendo un botoncito que me permite borrar, todas estas operaciones, cuando nosotros tengamos que programar un script en PHP que le diga a la base de datos que con los datos de este formulario genere un registro nuevo, eso el programa no va a poder hacerlo de manera visual. Lo tiene que hacer mediante un idioma que permita comunicarle esas instrucciones al servidor de base de datos y el servidor de base de datos recibir esa instrucción y ejecutarla. Entonces, esa forma de comunicarse con la base de datos, que no es propia de PHP, sino que es independiente de cualquier lenguaje de programación, incluso independiente de cualquier servidor de bases de datos, sino que es un lenguaje por separado que lo soporta PHP y que lo soportan distintos servidores de base de datos relacionales, es SQL. SQL es un lenguaje, de ahí vienen las bases de datos relacionales o bases de datos SQL de las que comenzamos hablando en esta clase. Dijimos MySQL, dijimos PostgreSQL, dijimos SQL Server, hay otra que se llama SQLite. Bueno, son bases de datos que para interactuar con ellas lo vamos a estar haciendo en un lenguaje específico. Es más o menos complejo, o sea, tiene sus complejidades, por supuesto. Nosotros vamos a tratar de ver cuáles son las operaciones básicas, como ya dijimos, las altas, las bajas, las modificaciones, pero no a través de una herramienta visual como lo estamos haciendo acá, sino que lo vamos a estar haciendo a través de el lenguaje SQL, porque más adelante, cuando empecemos ya próximas clases, empecemos a crear programas, a hacer programas en PHP que interactúen con la base de datos, vamos a tener que comunicarnos desde PHP hacia la base de datos en este lenguaje SQL. No hay, bueno, sí, hay otras formas de hacerlo, hay algunos, vamos a decirlo, frameworks que nos permiten abstraernos un poco de SQL, pero siempre, en última instancia, cualquier framework, cualquier librería que nos permita trabajar con algún lenguaje de programación, en el nivel más bajo y en última instancia termina generando instrucciones en SQL. Entonces, nosotros tenemos como desarrolladores web, vamos a tener que conocer al menos lo elemental de este lenguaje. Y lo vamos a empezar a ver mañana sobre esta base de datos que acabamos de crear hoy. Así que cortamos ahora, yo les voy a subir este videito, si lo quieren ver ustedes, les recomiendo que lo vean para mañana, de vuelta, repasen los conceptos, intenten crear o replicar la base de datos que acabamos de crear hoy, quizás alguna tabla más, y mañana vamos a continuar y ya vamos a empezar a trabajar sobre lo que es el lenguaje SQL. De hecho, acá mismo hay una pestaña donde vamos a empezar a instruir al servidor de base de datos con instrucciones de este estilo, como las tenemos acá en un lenguaje de consulta, se llama. Así que, bueno, los dejo acá por hoy y mañana en el mismo horario, ya igual voy a publicar el aviso en la plataforma para que nos conectemos y tengamos ya una segunda clase sobre este tema, y la siguiente semana ya empezamos a trabajar directamente con las aplicaciones nuestras. Bueno, nos vemos mañana, que les vaya bien.